Bienvenidos a este tiempo tan especial, este tiempo de predicación. Ahí donde estás, quiero que por favor me acompañes a orar y después vamos a hacer nuestro estribillo que nos ha enseñado nuestro pastor. Este es un tiempo muy especial, así que quédate con nosotros porque Dios quiere hablarnos el día de hoy. Así que coge ahí donde está tu palabra, tu Biblia, tu espada y vas a decir conmigo el estribillo que siempre nos ha enseñado el PAC. ¿Y cómo es que dice? Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Señor Jesús, gracias por este espacio. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Ahora mismo, Señor Jesús, queremos entrar en tu presencia, Señor. Queremos que tú nos hables, Dios. Tú sabes lo especial, Señor Jesús, que es esta predicación, Señor. Caminar sobre el agua, Señor. Ahora mismo, Señor Jesús, levanta nuestras vidas y recuérdanos, Dios, lo especiales, lo únicos que somos, Dios. Ahora mismo, Señor, suple las necesidades de todos los que estamos en este lugar, Señor. Tú sabes y conoces, Dios, aquellos desiertos, Dios, que quizás algunos de nosotros tenemos, Dios. Y oro, Señor Jesús, para que esta sea una prédica propicia a cada una de estas personas, Señor. Bendecimos, Señor, sus vidas. Bendigo mi vida, Señor. Te pido ahora mismo para que conectes tu espíritu ahora mismo en mí, Señor. Que no vaya a hablar absolutamente nada, Jesús, que no venga de tu espíritu, Señor. Te damos la bienvenida a este tiempo y gracias por permitirnos servirte y seguir, Señor Jesús, haciendo el llamado que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí le puedes dar un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, Dios está con nosotros, así que bienvenido a este tiempo. Y esta predicación tiene un nombre específico y se llama Caminando sobre el agua. Yo no sé si tú alguna vez has pensado en eso, porque en la palabra de Dios hay una muy linda historia de esto, y yo estaba orándole al Señor sobre qué podríamos nosotros hablar o qué podría yo predicar en este tiempo, y empecé a pensar que hay veces en la vida tener fe no es lo más lógico humanamente. Hay veces nuestra mente no está capacitada para entender los milagros que Dios tiene para ti y para mí. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de esta predicación que se llama Caminando sobre el agua. Así que en este momento quiero invitarte ahí donde tú estás a que con tu mente empieces a pensar de la manera en que Dios quiere que pienses para que puedas en este momento entender la revelación que Dios quiere traer a tu vida. Así que como estaba orando y estaba diciéndole al Señor sobre qué poder predicar, empecé a pensar sobre qué de pronto podría estar pasando en mi vida personal, porque Dios quiere hablarnos a nosotros y quiere utilizar muchas veces lo que estamos viviendo para la predicación de otras personas. Entonces empecé a orarle al Señor. Y esta ha sido una transición, estos últimos 2 años han sido una transición en mi vida de muchísimos cambios. Y los cambios generan en nosotros muchísimas cosas que hay veces no son muy buenas o no son dadas de la manera correcta por nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Hay veces los cambios son tan difíciles para nosotros que pensamos que los cambios siempre van a traer cosas malas. Pero resulta que Dios hoy, en el cambio y en el de repente de nuestras vidas, hoy Dios quiere recordarte a ti y a mí, recordarnos algo muy especial. Y es que Dios tiene el control y que Dios quiere que en esos cambios y en esos de repentes caminemos sobre el agua. Entonces, ahí donde yo estaba orándole y preguntándole a Dios, estaba diciéndole a Dios que qué me podría o qué me estaba pasando a mí cuando ocurrían esos cambios. Y yo quiero darte estos ejemplos que me pasaban a mí. Y es que cuando llegan esos de repentes en mi vida personal, no sabía qué hacer. No sabía cómo reaccionar, no sabía qué decisiones tomar. Y seguramente tú en este momento estás de pronto pasando o has pasado este tipo de cambios en donde tú te sientes que tu seguridad o tu lugar seguro, donde realmente siempre estabas caminando, pues pareciera ya no existir.
Y al no existir estas cosas, pues obviamente nos sentimos como inseguros. Y el día de hoy yo quiero invitarte a que hoy sepas que Dios permite estos cambios para que tú puedas poner tu confianza en el Señor. Si tú lo crees ahí, tú puedes escribir amén, mandar fuegos, puedes de una vez enviarle esta predicación a otra persona, porque el Señor va a hablar a nuestras vidas y nos va a recordar cómo es de especial el Señor con nosotros. Entonces, como llegan múltiples preguntas en medio del cambio, llegan muchas cosas que nos hacen sentir impotentes, lo más importante en el cambio siempre va a ser revisar la palabra, porque la palabra de Dios habla de historias que ocurrieron en el pasado, pero son historias que Dios quiere repetir en tu vida y en la mía. O sea, Dios no escribió las cosas en su palabra para simplemente ponerlas ahí, sino que Dios escribió las cosas en la Biblia y permitió que se escribieran en la Biblia para que tú y yo podamos trasladar esas historias, trasladar esas promesas a nuestra vida. O sea que Dios en la Biblia permite muchísimos cambios. Y Dios, aún así, permitiendo esos cambios en la vida de los apóstoles, en la vida de los personajes bíblicos, siempre estuvo con ellos. Y la diferencia entre la Biblia y lo que pasó antes, nunca va a haber esa diferencia, siempre va a estar ahí. O sea, no hay diferencia. Dios siempre va a estar contigo y conmigo. Y eso a mí me encanta, porque cuando ocurren estos cambios es muy importante recordar que el Señor está con nosotros. Entonces, ahí donde estás, yo quiero que me acompañes a una palabra que me encantó y que habla justamente de cómo nosotros podemos caminar en el agua. Caminar en el agua. David, pero ¿cómo yo podría llegar a creer que este cambio de país, que fuera bueno? ¿Cómo yo puedo llegar a pensar que de pronto esto que me está pasando económicamente podría llegar a ser algo bueno? Pues resulta que la palabra de Dios nos recuerda que los cambios que son permitidos por el Señor son cambios de bendición. Así que el día de hoy vamos a caminar sobre el agua. Si Dios ha permitido algo en tu vida y si Dios está permitiendo algo especial en tu vida, recuerda, tú puedes caminar sobre el agua y confiar, porque el que tiene fe logra cualquier cosa de la mano del Señor en su voluntad. Y entonces dice Mateo 14 del 26 al 32. ¿Listo? Entonces búscalo ahí en tu Biblia. Recuerda que es importante tener la Biblia. Es muy especial poder leerla con ustedes. Y si tú tienes tu Biblia física, ahí arribita va a decir Jesús camina sobre el agua. Y a mí me encanta porque Jesús es el mejor líder. Jesús, antes de hablar, Jesús lo hace. Y a mí me encanta eso. Y hoy Dios está diciendo, camina sobre el agua en el cambio, porque yo ya lo hice. Jesús no te está diciendo que hagas algo que Él no haya hecho, sino Jesús te está diciendo que hagas algo que Él ya hizo y que Él sabe que vas a estar bien. Entonces mira esto. Dice entonces Mateo 14 del 26 al 32. Y mira lo que dice. Vamos a leerlo en 3, 2, 1. Y dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. La barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Primera cosa, Jesús permite que haya un cambio en la vida de los discípulos. Los discípulos estaban en tierra firme y estaban con todas las personas, y de un momento Jesús le dice, móntense a la barca y quédense en la barca. Y seguramente los discípulos dijeron, pero ¿cómo así? Si queremos estar contigo, queremos ayudarte en todo esto. Y Jesús les dice, no, yo necesito que ustedes estén allá, que ustedes estén en la barca. Entonces ahí hay un cambio. Y Dios, no sé qué de pronto en tu vida te está llevando a tomar qué barca en tu vida. Seguramente ahorita estás en la isla y Dios pone la barca y te está diciendo, es tiempo de que te metas en el cambio. Es tiempo de que aceptes que ya no es tierra firme como tú la has pensado, sino que te metas a la barca. Y la barca, obviamente, que está en el agua. Y si hay algo indescifrable, y si tú estás ahí, no sé si te ha pasado,
pero una vez a nosotros nos pasó, y te cuento rápidamente con mi hermano. Nosotros una vez fuimos, yo no sé si era Santa Marta, Cartagena, no me acuerdo, pero el caso fue que con mi hermano nos pusimos a jugar en el mar y empezamos a dar vueltas así, y empezamos a dar vueltas, y no sé si fui yo o yo creo que yo le dije que lo hiciera. Y después terminamos como re lejos, y yo me acuerdo que empezamos como a sentirnos ahogados, y mi papá salió corriendo como un héroe y nos sacó. Y yo me acuerdo que ahí me di cuenta cómo es de difícil el mar, cómo es de difícil las aguas, cómo es de difícil los cambios. Y seguramente ahorita tú estás viviendo eso, pero Dios nos está recordando que Él permite ese cambio. Esos cambios que vienen en su propósito, esos cambios que viene el Señor haciendo, que el Señor ya tiene desde mucho antes preparados para nosotros. Pero Dios nos está diciendo, hey, tranquilos, las aguas no te van a hundir. Tú vas a caminar sobre las aguas. Y eso es lo que los discípulos no sabían. Los discípulos se estaban montando en una barca, decía que había viento contrario. O sea, que había una guerra espiritual, pero los discípulos iban a ver ese cambio. Y Jesús, mientras tanto, estaba al otro lado, simplemente, seguramente saludando, como dice la Biblia, a las personas, pero también esperando que los discípulos pudieran confiar. Y en el cambio, y en estos tiempos de repentes que ocurren estas cosas, lo más importante es que tengas tu fe puesta en el Señor. Entonces, Jesús lo permite, y entonces ellos están en esa barca. Entonces, cuando vivimos cambios en nuestra vida, tenemos dos oportunidades. La primera es que o aceptamos el cambio y permitimos que Dios utilice su palabra para utilizarnos en esta nueva etapa de nuestra vida, o podemos hacer la segunda, que es lo que quiere Satanás en tu vida, y es que te quedes lamentando. No está mal llorar, no está mal obviamente doler los cambios, jamás está mal, pero sí está mal quedarte ahí. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo quiere que te quedes en el dolor, el enemigo quiere que te quedes en la tristeza, cuando realmente Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas libre. Entonces, ahí donde tú estás, yo quiero que repites conmigo esto, y que repitas esto y cierres tus ojos, y le vas a decir al Señor: Señor, hoy soy libre. Wow. Y cuando tú dice la palabra de Dios que nuestras palabras tienen poder. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo empiezo a reclamar estas cosas, ahí es que yo empiezo a construir una fe que me permite caminar sobre el agua, que me permite entender que el cambio de la barca no fue algo malo que Jesús hizo, sino que Jesús tiene un plan más allá, que de pronto en el momento no lo estoy viendo, pero la confianza que yo deposito en Jesús me permite entender que después estará bien. Entonces, sigamos adelante. Entonces, no debemos escuchar estas distracciones, sino que tenemos que estar siempre enfocados en el Señor. Entonces, ¿qué dice después? Vamos al versículo 25. Dice: en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Me encanta. Y lo que les decía antes, Jesús nunca te va a decir que hagas algo sin que antes lo haya hecho. Y Jesús coge y le dice a ellos: yo sé que ustedes van a estar en la barca, yo sé que hay viento contrario, pero yo quiero que vean el milagro que es confiar en mí. Y Jesús empieza a caminar sobre el agua. Es decir, que Jesús aceptó el cambio. Él estaba en la tierra física y entró al agua, y él aceptó el cambio. Y como Dios llega y perfectamente hombre también llega y empieza a caminar sobre el agua. Jesús pudo haber dudado, el enemigo le pudo haber dicho: es que vos, ¿qué te crees? Pero Jesús sabía y estaba tan seguro de lo que era, que caminó sobre el agua. ¿Dónde necesitas estar tan seguro que eres un hijo de Dios? Para poder entender que cuando entres en el cambio, que cuando entres en lo indescifrable que es el agua para un ser humano, porque no podemos respirar bajo el agua, en lo indescifrable que puede ser estos cambios en nuestras vidas, en lo difícil que pueden llegar a ser, confía en el Señor y ten tanta confianza como Jesús, que vas a caminar sobre el agua, y te vas a dar cuenta que todo proceso que Dios permite en tu vida te lleva a otro nivel. Entonces, cuando los discípulos lo vieron, miren esto, lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, dijeron. Y hay veces cuando llegan los cambios y los de repente a nuestras vidas, quedamos aterrados y pensamos que es un fantasma, pensamos que es el diablo el que nos está quitando las cosas. Muchas veces nos asustamos. Eso es como un dicho que hay en Colombia, creo que es que matan al tigre y se asustan con el cuero. Y hay veces somos así.
Y Dios nos está diciendo, hey, y Jesús va y está caminando, el milagro de caminar sobre el agua. Y los discípulos, en vez de decir como, wow, qué impresionante, se asustan. Y quizás ahorita te estás asustando con el nuevo proceso que Dios está viviendo en tu vida, con los momentos difíciles, pero quiero que sepas algo: a Jesús nunca se le ha salido nada de las manos, a Dios nunca se le ha salido nada de las manos. Tienes al Espíritu Santo en tu corazón, todo va a estar bien. Seguramente ahorita no lo ves, no es fácil. No es fácil creer en Jesús con una enfermedad. No es fácil creer en Jesús con un cambio. No es fácil creer en Jesús cuando las personas te han fallado. No es fácil. Pero cuando tú pones tu confianza en el Señor, no te asustas y lo puedes ver. Aquí el problema fue que los discípulos no lo estaban viendo porque se asustaron. Y no permitas que Satanás te asuste, que dejes de ver a Jesús. ¿Sí? No está mal asustarnos, jamás, somos seres humanos, pero no está bien quedarnos en el susto. Quedaron aterrados, dice, quedaron aterrados, o sea, bastante tiempo. Es un fantasma, además le dicen a Jesús que era un fantasma, pero bueno. Entonces dice después, y llenos de miedo comenzaron a gritar, empezaron a gritar. Y yo no sé si tú alguna vez te ha dado miedo, no sé, yo me acuerdo una vez que entró un perro y era un perro que era, no me acuerdo cómo era un schnauzer gigante. Y yo me acuerdo que yo iba así con en Cali, cuando vivíamos antes en Cali. Y yo no le tenía miedo a los perros, pero ese schnauzer salió corriendo de la nada y me atacó y me quitó un zapato. Y yo me acuerdo que yo gritaba. Y el gritar para los perros, cuando a ti te ataca un perro o un animal, el gritar les demuestra a ellos que tú estás bloqueado y más te atacan. Pero si tú te pones en una posición firme, obviamente difícil porque está siendo atacado, pero si te pones en una posición firme, el animal o lo que sea va a salir huyendo porque va a ver que tú estás seguro de quién eres. Y mi pregunta hoy es, cuando llega el cambio, ¿estás seguro de quién eres? ¿Estás seguro de que eres un hijo de Dios o empiezas a gritar? Y hay veces no es bueno gritar, sino es bueno orar. Y yo he aprendido eso en estos cambios tan fuertes que he tenido que vivir en estos 2 años. Por eso les hablo con tanta seguridad y con tanta pasión de este tema, porque creo que tengo la oportunidad de vivir estos cambios constantemente en estos últimos 2 años y tener la seguridad de que Jesús está con nosotros. Entonces después dice, llenos de miedo comenzaron a gritar, pero Jesús enseguida les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Cálmate, este cambio, tengo el control yo. Cálmate, no tengas miedo, deja de darle la perspectiva incorrecta a lo que estoy permitiendo en tu vida. No lo veas por el lado rojo que quiere mostrar el enemigo, míralo por el lado amable y especial de Jesús. Y eso me encanta. Jesús nos quiere llevar a que lo veamos desde la perspectiva correcta, porque ese es Dios. Entonces después dice, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces ahí donde estás, yo quiero recordarte, no tengas miedo, no tengas miedo, el Señor está contigo. Y si puedes ahí comentar, escribir, qué especial poder decirte hoy que no tengas miedo porque Jesús está contigo. Y eso hay veces puede sonar a cliché, pero es muy importante en el cambio y en los de repente recordar que verdaderamente Jesús está para cada uno de nosotros. Después dice, Señor, si eres tú, porque todos los discípulos se quedaron callados, pero habló uno. ¿Y saben quién era? Pedro. Entonces miren esto, dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame a que vaya a ti sobre el agua. O sea, llega Pedro y dice, no creo que esto sea como muy de Dios, pero voy a ponerte a prueba. Y quizás en este momento es importante que tú pongas a prueba a Jesús. Dile a Jesús, Dios, Jesús, necesito, Dios, Padre, necesito que me des una promesa. Necesito que me reconfirmes mi llamado. Necesito que hagas algo en mi vida. Y empieza a clamar. Y en ese momento Pedro dice eso. Y miren lo que sigue. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Y aquí es un punto donde quiero que nos quedemos un momentico. Porque Pedro hizo lo que nosotros tenemos que hacer en ese momento. Pedro cambió el lugar seguro de la barca por lo inestable de confiar en el Señor. Y yo no sé qué cosa Dios está, como te dije desde el principio, no sé qué cambio, que de repente Dios está permitiendo en tu vida, donde necesitas pasar de lo firme a lo inestable, porque no hay nada más especial que vivir lo inestable para conocer lo estable que es Jesús. Jesús quiere recordarte lo estable que Él es. Y aquí me quiebro un poco la voz.
Porque Jesús quiere mostrarnos a nosotros que aun cuando no vemos el panorama cercano, Jesús está diciéndonos, hay algo más. Jesús está diciéndonos, hay algo que yo puedo hacer, hay algo que yo voy a permitir, hay cosas grandes que van a ocurrir en tu vida. Y ahí es donde tenemos que ser como Pedro y decirle a Dios, abandono lo firme que podría llegar a ser para poder entrar en lo inestable, pero contigo. Y tenemos a Jesús, y Jesús quiere recordarte que en lo inestable Él está para ti. Y entonces, después de esto, dice algo que no tenemos que hacer. Dice, pero al sentir, o sea, Pedro estaba seguro de lo que estaba haciendo, tenía fe, él estaba seguro, pero llegaron distracciones. Y no sé si tú en este cambio estabas firme antes y escuchaste la voz de alguien. Escuchaste algo, te dijeron algo, el enemigo y empezaste a menguar tu fe y empezaste a creer que Jesús estaba equivocado. Mentira, Jesús no se ha equivocado. Las personas pueden hablar, el enemigo puede decir, pero nunca. La palabra de Dios dice que los designios del Señor se mantienen, que nosotros podríamos llegar a hacer planes, pero sus designios son los que se mantienen. Así que hoy, si hay personas que te están diciendo que no eres capaz, que el sueño que Dios te está dando es mentira, que esto no sé qué, que el proyecto que estás haciendo, que Dios te ha revelado, no va a ocurrir. Ahí es donde tú tienes que decirle a esos pensamientos y a esas distracciones que se vayan de tu vida. ¿Y cómo lo haces? Orando, ayunando, diciéndole a Dios, prende tu computador, ahí donde tú estás, en cualquier lugar, y cuando estén llegando esas cosas, pon una alabanza y empieza y dile a Dios, batalla en tus noches, batalla en tu mente para que estas distracciones no puedan abrir un hueco para distraer tu vida. Y entonces después de eso dice, miren esto, entonces Pedro dice, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Las distracciones del enemigo hacen que pierdas la fe y empieces a pensar racionalmente. Es totalmente irracional para el ser humano poder caminar en el agua. Es imposible. De hecho, si tú vas ahorita a un lago, no lo vas a poder hacer. Solo lo puedes hacer si confías en el Señor, si estás con el Señor. Entonces, ¿qué quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere que tú pienses de una manera diferente para que te empieces a hundir. Y cuando tú te hundes, empiezas a ver las cosas en tu plano humano. Y en el plano humano solamente hay malas decisiones. En el plano humano solamente hay desesperanza. En el plano humano solo hay negativismo. En el plano humano toda enfermedad lleva a muerte. Pero cuando estamos con Dios, y cuando empezamos a vivir con Dios, tenemos la oportunidad de ser el primer Pedro que camina sobre el agua. No seas el segundo. No permitas que las distracciones te hagan hundirte, ¿sí? Y después dice, Señor, sálvame, ¿sí? Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hoy yo te estoy diciendo y me digo a mí, ¿por qué estás dudando? ¿Por qué hablas de mí y no me crees? ¿Por qué estás diciendo que eres un hijo de Dios y en el cambio actúas como si no me conocieras? Y eso me encantaba porque en esta transición de mi vida estaba pasando tantas cosas que de verdad he tenido que vivir esto y me lo tuve que decir. Y en la madrugada, en la noche, ayer en la noche antes de dormir me puse a orar y le dije a Dios, Dios, yo quiero vivir esto porque yo estoy pasando esos tiempos y sé que tú también seguramente los estás pasando o los has pasado o los vas a pasar. Pero no hay nada más especial que tener fe en nuestro Señor para poder caminar sobre el agua. Así que ahorita mismo quiero que pienses en este momento, ¿cuál es ese mar indescifrable, ese cambio de repente que está y que va a pasar en tu vida y que necesitas ahora mismo necesitas decirle al Señor, necesito tu fe para caminar sobre el agua? ¿Dónde es? Y quiero retarte ahí donde es. Tú ya sabes qué es. Y quiero retarte a que esta semana vive como el Señor te manda a vivir, y este mes, y es que vivas confiado 100% en Dios, para que puedas caminar en el agua y veas el milagro de Dios sobre tu vida. Entonces dice, cuando subieron a la barca, el viento se calmó, y me encanta, se calmó. O sea que todo era cuestión de fe. El cambio siempre va a ser para bien. En estos días me estaba viendo una predicación de Dante Gebel,
y ya casi voy a terminar, estaba viéndome una predicación de Dante Gebel y hablaba acerca del cambio. Y me encantó algo que él decía y me pareció una revelación a mi vida y que hoy te la voy a trasladar a ti. Y es que no hay nada más triste que una vida sin cambios. No hay nada más triste que una vida sin de repentes. El cambio y el de repente permitido por el Señor es la oportunidad de crecer. Es la oportunidad de ser un bebé a crecer a un adulto. Y en este momento tu fe tiene que pasar de esa planta pequeña a volverse en un árbol. Y no hay manera de que ocurra si no hay cambios estructurales en la planta. No hay manera en que en un árbol de mango pueda llegar a dar fruto y crecer si no muere su semilla. Y Dios está permitiendo este cambio de tu vida para que camines sobre el agua, para que el cambio te lleve al nivel que Jesús quiere. Y para terminar, entonces, David, ¿cómo caminar en la incertidumbre de nuestros cambios? ¿Cómo yo puedo llegar a caminar en estos tiempos? Primero, suelto y vivo en fe. Suelta lo que ya Dios te está pidiendo que sueltes. Suéltalo, suéltalo. Abandónalo, duele mucho, sí, pero suéltalo y vive en fe. Dios te va a entregar algo más grande. Dios va a hacer algo, Dios lo tiene, pero suéltalo. Es importante que lo sueltes. Suelta tu amor a esa persona que no te sirve o que ya no está contigo y no has podido. Suéltalo para que Dios pueda empezar a darte cosas nuevas, porque no hay manera en que la semilla pueda ser árbol de mango si no suelta su semilla y su caparazón. Y es demasiado importante. Segunda cosa, ora. Entonces estamos hablando cómo caminar en la incertidumbre de nuestros cambios. Primero, entonces dijimos suelto y vivo en fe. Segundo, oro y descanso en él. Es demasiado importante porque pierdes tu seguridad. O sea, te estoy diciendo, eres una semilla, estás abandonando tu coraza. La coraza de cierta manera te da seguridad. Donde estabas te daba seguridad. O sea que quedas en una inseguridad. Y es demasiado importante orar y descansar en él, porque si no vas a sentir tanto miedo que no vas a poder tener tranquilidad. Entonces, segundo punto, orar y descansar en él. Hazlo. Si quieres, pon estas cosas en tu cuarto. Si estás así gigante, oro y descanso en él. Y por último, me encanta con este término, es amar el paso a paso. Ama el paso a paso. Al principio, los pequeños comienzos se ven muy pequeños frente a lo que tenías antes. Es impresionante, se ve demasiado pequeño, pero el paso a paso y la constancia nos lleva a grandes cosas. Y es importante que no pares de hacer el paso a paso, porque cuando paras, empiezas entonces a pensar que lo que Dios te está dando es muy pequeño. No, es que estás apenas empezando. No es lo mismo cuando tú empiezas y cuando tú empiezas en tu vida. Empiezas a vivir y empiezas a correr la carrera con el Señor y empiezas a meterte con el Señor. Los paso a pasos a veces no son fáciles. Y pareciera, no sé si tú alguna vez montaste bicicleta, no sé si te pasó. Y uno montaba bicicleta al principio con rueditas. Bueno, de hecho, al principio ni montaba bicicleta, después con rueditas, y después Dios le quitan las rueditas, y después uno ya... Es igual, ama el paso a paso con el Señor. Y quiero recordarte una promesa, y con esto oramos. Creo que Dios se ha movido muchísimo en este tiempo, y es que recuerdes, camina sobre el agua, por favor. Este mes, esta semana, este año, toda tu vida, camina sobre el agua, ama el cambio. Y mira, dice Salmo 46 del 1 al 5, y quiero regalarte esto, ojalá lo puedas anotar en tu Biblia. Y dice, y me encanta: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar. ¿Sí escuchas esto? En el fondo, en la incertidumbre. Por eso no temeremos. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río, escucha esto, wow, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Alégrate. El cambio del repente y el de repente es para que camines sobre el agua, para que camines en fe, para que aprendas una versión de ti que desconocías y que es importante para Dios mostrarte esta versión. Y dice, hay ríos cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios.
la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este tiempo? Dios está con nosotros y vale la pena caminar sobre el agua para vivir en fe y sobre todo entender que tiene Dios para cada uno de nosotros. Ahí donde estás, quiero que me acompañes a orar. Dios te bendiga. Si eres una persona nueva, puedes escribirnos ahí en nuestros comentarios y vamos a estar ahí. Queremos seguir apoyando, queremos seguir corriendo la carrera porque el Señor nos ha dado un llamado muy grande. Así que ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y recuerdes, en medio del cambio y del de repente, no hay nada mejor que caminar sobre el agua. Jesús, te doy gracias por esta oportunidad que nos has dado, Señor, porque tú eres infinitamente bueno, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, porque nos decías, Señor, que aunque las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, Señor. Y hoy queremos orar. Hoy queremos orar por esos cambios y esos de repente y decirte, Señor, que aunque en este momento quizás muchos de los que estamos en este lugar, quizás algunos de los que estamos en este lugar no entendemos, tú sí, y tú sabes que vamos a poder caminar sobre el agua y llegar a esa tierra firme que tú tienes para nosotros, Dios. Al final, esta vida se va, Señor. Todo esto desaparece. Pero tu presencia siempre estará firme en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Y bendecimos este espacio. Oro, Señor, por cada persona que está viviendo cambios, Señor. Y te pido ahora mismo, Señor Jesús, para que seas tú, Señor. Ahora mismo, Señor, seas tú, Señor, su baluarte, su tierra firme, su seguridad en el nombre de Jesús, Señor. Y ahora mismo calma nuestras emociones, calma nuestras vidas y recuérdanos que somos hijos de Dios, Señor. Gracias, Señor. Oramos en este momento por cada necesidad. Te damos gracias por la vida del PAC, Señor, para orar por su salud. Seguimos levantándolo ahora en el nombre de Jesús. Y en todos estos cambios, para todos los que estamos en este lugar, te decimos, estamos listos para caminar sobre el agua. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga ahí donde estás. Quiero recordarte que te puedes suscribir, puedes darle like a esta predicación, pero lo más importante, compártela con uno más. Hay muchas personas en este mundo que están viviendo los cambios y los de repentes y no conocen a Dios. Y es demasiado importante que lo conozcan para que puedan caminar sobre el agua. Dios te bendiga y gracias por ser parte de este tiempo y ser parte del canal del PAC. Dios te bendiga.